sin dolor. Bueno, ustedes saben que nosotros los odontólogos tenemos asociado siempre a nuestra profesión el temor más que nada, porque durante muchos años y durante nuestra historia, desde donde nosotros venimos derivando, que es desde los barberos, siempre se hacía sufrir. Y a mí me gustó mucho empezar a saber cómo era la historia de la odontología. Y no todos los barberos de la época, hablamos de hace muchísimos años, muchísimos años atrás, eran los encargados de poder hacer las extracciones. Solamente se hacían extracciones en los pueblos. Entonces algunas barberías estaban indicadas en su puerta, que eran esos barberos o peluqueros, llamémoslo así, quienes hacían las extracciones. Y por lo general se hacían a determinada hora. Esa determinada hora era porque tocaba la banda del pueblo, y esa banda del pueblo lo que hacía era opacar o ocultar los gritos de dolor ante la extracción dental. Es decir, que cuando Gastón me dijo vamos a hablar de odontología sin dolor, me gustó un poquito hacer un poquito de historia y ver desde dónde derivábamos y por qué asocian los pacientes al odontólogo con el dolor y el miedo. Pero yo le voy a cambiar un poco la temática, la charla del día de hoy, y le voy a hablar de una odontología diferente. Como les dije hace un ratito, nuestra profesión va cambiando. El implante hizo un gran cambio, el CAD/CAM hizo un gran cambio y la tecnología láser hizo un gran cambio. Lo que pasa es que ustedes se preguntarán, hizo un gran cambio pero no fue desarrollada, esta tecnología láser no fue divulgada, no fue comentada. Bueno, este es el principal problema que tenemos todos y es sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Por eso lo más importante cuando hablamos de láser en odontología es saber si el láser es un mito o una realidad. No sé qué es lo que piensan ustedes, por Gastón puede ir empezando a hacer algunas encuestas, pero lo importante es ver la etimología de cada una de las palabras. ¿Qué es un mito? Fíjense, en la mitología griega, como bien lo dice su raíz o su nombre, teníamos distintos seres mitológicos como el Minotauro, etcétera, etcétera. ¿Qué eran estos seres? Se creía que eran seres sobrenaturales o extraordinarios, parecidos a dioses o semidioses, que buscaban una explicación a un fenómeno o a una virtud que ellos tenían. Yo en lo personal, como bien dijo Gastón, hace 27 años que trabajo con láser y no me considero ningún dios, ningún semidios, un humilde mortal que estudia y aprende todos los días, que le encantó lo que es la tecnología láser. Entonces no podemos decir que el láser es un mito. Los mitos forman parte de un sistema de creencias, de una cultura, donde muchas veces son considerados como verídicos. Pero los responsables de que el láser no sea un mito y sí sea algo palpable y consciente, somos nosotros, los profesionales que utilizamos esta tecnología. Yo sé que en este chat hay muchos profesionales que utilizan láser, muchos que no saben de qué se trata el láser y qué es lo que vamos a ver hoy y para qué sirve el láser, pero aquellos que trabajan saben que no estoy mintiendo, saben que realmente esta tecnología es fantástica y la podemos asociar, como bien dice Gastón, al dolor o la podemos asociar a la mínima invasión. Por eso es importante decir que el láser es una tecnología altamente probada en la clínica diaria. Cuando digo altamente probada, significa que esto ya deja de ser un mito, esto empieza a ser una realidad, pero para que sea realmente o altamente probada, debe ser aplicada a todas las especialidades de la odontología. Es una herramienta, a diferencia, por ejemplo, de un escáner, a diferencia, por ejemplo, de un implante, que se aplica a ciertas especialidades de la odontología. Hoy nosotros podemos utilizar el láser, por eso decimos siempre hasta el cansancio, que es una herramienta multidisciplinaria, porque la podemos utilizar en todas las especialidades de la odontología. Ortodoncia, implantología, estética, odontopediatría, periodoncia, estomatología, articulación temporomandibular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para poder hablar de esto y para que esto no sea un mito, cuando nosotros nos encontramos con un colega, cuando nosotros nos encontramos con un titular de cátedra o cuando viajamos a algún país y hay alguien reticente a poder asimilar los cambios o las cosas nuevas, lo primero que nos pregunta y lo que nos dicen a diario es lo que a mí más me preguntan, ¿dónde está la evidencia científica? Y yo les digo siempre, antes me preocupaba y me ocupaba de ir a buscar y demostrarles la evidencia científica a los agnósticos, hasta que hace ya un par de años digo, no, porque yo creo en esto y yo sé que esto funciona y mis pacientes me dicen que funciona y el mundo dice que funciona. Entonces cambié mi filosofía y ¿saben qué? Les digo, miren, hay un montón de buscadores. Aquí en estos momentos les estoy presentando uno que es PubMed. Hay solamente de láser 311.000 artículos.
11.060 artículos a noviembre del año pasado que hablaban de láser y odontología. Cuando empezamos con estas webinars en marzo, de 11.000 se fueron a 11.560. Ayer volví a entrar y fíjense, en un mes aparecieron 100 artículos más. Ahora, ¿quiénes son los responsables de que estos artículos aparezcan? Nosotros. Si nosotros no investigamos con las facultades, si nosotros no contamos lo que hacemos, si no decimos qué es lo que pasa, el mundo no se entera. Y van a seguir todos los colegas y todas las distintas ramas de la salud diciendo, ¿y el láser sirve o no sirve? El láser sirve, es fantástico, hay que estudiar, hay que aprender, hay que saber. Y para poder decir algo no sirve, primero tengo que saber que existe, como me pasa con muchos colegas. Otra búsqueda, esta la hice hace 3 días atrás y me pongo feliz y orgulloso porque cuando empezamos hace 27 años éramos muy poquitos en el mundo. Fíjense, solamente entrando en Facebook, 1, 2, 3 charlas de láser en el mundo. Fíjense, Sarah Turner, por ejemplo, en Canadá, demuestran que aplicando láser en forma terapéutica reducimos las infecciones en un 40%. Nosotros aplicamos el láser al herpes. Nosotros tenemos técnicas para aplicar el láser a aquellos que ya lo utilizamos como en forma preventiva en la cavidad oral para tratar a aquellos pacientes que no sabemos si tienen o no una patología nueva, que es la de que se llama coronavirus. Entonces, el láser existe, el láser se usa. Fíjense. Y volvemos a buscar y encontramos más. Y encontramos a mi amigo, el doctor Héctor Martínez Arispe, con un montón de colegas de todo el mundo que también se dedican a la formación continua. Encontramos a Thierry Maleca. Hay charlas todo el tiempo de láser. Esto no existía, señores, hace 4 años atrás. Por eso me pongo orgulloso, me pongo contento y me pongo feliz que hoy tengamos 500 o 600 personas escuchando hablar de esta tecnología. Esta tecnología existe. Lo más importante es que nosotros debemos cambiar. No nos tienen que hacer cambiar. No tiene que venir un doctor adelante nuestro y decirnos esto es fantástico y nosotros como los minions o como las ovejas del rebaño ir y decir, wow, qué bueno esto sirve. No, no. Nosotros mismos tenemos que cambiar el chip. Porque hasta que nosotros no decidamos cambiar el chip, nuestra mente y nuestra forma de trabajo va a seguir siendo exactamente la misma, la que aprendimos durante muchos años y la que es fantástica, es buenísima, pero se puede hacer de una manera diferente, de una manera menos traumática, de una manera menos dolorosa, de una manera que aquellos pacientes se sientan mucho más contenidos, mucho más protegidos y sobre todo con posoperatorios mucho menos dolorosos. Entonces, la decisión de cambiar el chip no va a depender ni de una charla, ni de una conferencia, ni de un vendedor de láser. Va a depender pura y exclusivamente de nosotros. El chip lo tenemos que cambiar si nosotros realmente estamos convencidos. Lo que yo voy a hacer en el día de hoy es mostrarles esto, no convencerlos, para que ustedes puedan pensar y puedan decir, wow, ¿la tecnología sirve o no sirve? Y no es para que se compre un equipo de láser, es simplemente para que puedan derivar a ese paciente, algún colega que tiene láser. Como me pasó hoy por la mañana, una colega de Tucumán me dice, tengo un paciente así, así, así. Perfecto. ¿Lo hago ir a Mar del Plata? No, ni loco. Busquemos un colega en Tucumán que lo pueda hacer. Eso es lo más importante. Poder saber que existe otra forma de hacer odontología. Una odontología diferente, como les dije recién en la primera diapositiva. Una odontología que en vez de ser mecánica, trabaja con luz, como en este caso, para hacer una caries, para cortar un frenillo, para descontaminar un conducto, o simplemente para eliminar una bacteria de una bolsa periodontal sin provocar una incisión, sin provocar una eliminación de tejido. Entonces, una odontología totalmente diferente a la cual estamos acostumbrados a usar, ni mejor ni peor. Eso podemos evaluarlo más adelante cuando tengamos un muy buen conocimiento biológico y qué pasa a nivel celular y fisiológico. Pero no es lo que vamos a hacer en el día de hoy. En el día de hoy mostramos que existe una odontología distinta, una odontología que se llama láser, una odontología que es luz. ¿Y qué es el láser? El láser, ya todos lo saben de memoria, lo pueden encontrar en Wikipedia, es un acrónimo, luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Quiero que ustedes sepan que hoy van a empezar a trabajar, que pueden hacer lo mismo que hacen en forma mecánica, sin tocar el tejido, sin dañar ese tejido, en forma lumínica, con una energía que puede hacer 2 tipos de factores, que son los que nosotros necesitamos normalmente en nuestro consultorio o lo que hacemos a diario. Yo les pido que hagan un repaso, no ahora porque hace mucho que no vamos a los consultorios, pero de los últimos tiempos, de 10 pacientes que iban al consultorio,
De esos 10 pacientes, así ustedes sean ortodoncistas, sean endodoncistas, sean implantólogos o sean odontólogos generales, fíjense que de esos 10 pacientes, siempre en esos 10 pacientes nosotros buscamos estas dos cosas. O sanar los tejidos que fueron injuriados por una carie, que fueron injuriados por un trauma, ocasionado por nosotros, para una reparación, o ocasionados por el paciente. O también nosotros lo que queremos es destruir, matar, quitar, sacar ¿qué? Infecciones, flimones, drenajes, microorganismos, bacterias que nos provocan ¿qué? Esa ruptura de los tejidos sanos. Entonces, lo que nos va a hacer la luz es esto, reparar tejidos, ayudarnos a construir mejor esos tejidos blandos y duros, ayudarnos en un montón de especialidades. Y también nos va a servir para ¿qué? Para descontaminar, para sacar, para matar. Sí, cuando hablamos de descontaminar, podemos hablar de descontaminar todo lo que es la mucosa de la cavidad oral, de microorganismos. Llámense virus, llámense lo que ustedes tengan presente en sus mentes. Por eso es importante saber, y esto lo voy a decir siempre en todas mis charlas, que tenemos dos tipos grandes de láseres, que son los láseres terapéuticos, conocidos en la literatura como Low Level Laser Therapy, láseres de baja potencia, que sirven para construir los tejidos, o láseres duros o quirúrgicos, que pueden ser para destruir tejidos, para eliminar, para sacar hueso, caries, encía, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, que es muy cuestionado, en estomatología, para tratar lesiones, por ejemplo, como un líquen, como una hiperplasia, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos tratar lesiones precancerosas o cancerosas con láser para su eliminación, porque su recuperación va a ser mucho mejor que si lo hiciéramos con una parte mecánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo digo que nosotros debemos o tendríamos que cambiar el chip? No porque se los dice un loco que está aquí adelante, ni que porque se los diga el titular de la mejor cátedra donde ustedes cursan un pregrado o un posgrado. Simplemente porque la biología y porque la medicina van cambiando. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se operarían u operarían a sus hijos de apéndice de punta a punta como hace 30 años o lo operarían o se operarían a través del ombligo por una laparoscópica? ¿Ustedes se harían una cirugía oftalmológica con láser o se cortarían la retina y se darían puntos con bisturí? Entonces, si van evolucionando, la odontología también va evolucionando. Y la odontología lo que hace es reemplazar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es esto, que está muy bien hecho y que yo lo hice durante muchos años y mucha gente lo sigue haciendo porque es lo que hay que hacer y está bien hecho. Pero fíjense el trauma que nosotros le vamos a ocasionar a ese paciente para hacerle, es decir, esto se hace si es un paciente pediátrico en quirófano y si no, con una anestesia de lengua, etcétera, etcétera, con todo lo que implica dormirle la lengua del piso de boca a un nene que después se va a morder y va a generar trauma. Entonces, esto, que habitualmente lo podemos hacer en forma mecánica perfectamente bien, y luego hay que suturarlo, lo podemos hacer de otra manera. Y luego escuché por ahí algunos colegas que, no sé si saben, espero que sepan mucho de lo que es la tecnología láser, decían, aquellos frenillos hechos con láser recidivan y los que están hechos sin láser no recidivan. Mentira, el frenillo recidiva si está mal cortado o con un bisturí o con un láser. No es por con qué lo cortaste, es porque mi técnica de cortarlo no fue la técnica óptima, pero no es por el elemento con el cual yo lo corté. Eso lo podemos hacer de la misma manera, de esta forma, con una anestesia tópica, o si manejamos bien los parámetros y tenemos buenos equipos de trabajo, tal vez también lo podemos hacer sin una sola gota de anestesia. Entonces, ¿cuál va a ser el postoperatorio de este chico? No se va a morder la lengua, porque no está, en este caso es un frenillo vestibular, vamos a ver uno lingual de un niño, ¿tá? No se va a morder, no se va a anestesiar, no se va a morder el labio, no va a tener postoperatorios donde haya que darle medicamentos, le vamos a dar un helado, simplemente un helado, como digo yo, un ice cream, ¿está? No necesitamos darle en forma sistémica antiinflamatorios, por eso el láser se empieza a utilizar muchísimo en fisiatría y en kinesiología, porque evito la medicación sistémica, porque voy directamente al lugar y no me lleno mi microorganismo de medicamentos que luego los tengo que eliminar vía riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el láser es una herramienta fantástica, como en este caso, utilizada correctamente. Esa es una muy buena cirugía de frenillo. Pero también con el láser puedo obtener esto, que no lo puedo obtener en forma mecánica. Fíjense, aquí estábamos instruyendo al doctor Omar Sermoglio en Tucumán,
por eso ahí le agradecemos, porque esto fue hecho por él en su clínica. Se le dio una gotita de anestesia a este paciente y en forma, con láser, él estaba haciendo su primer cirugía láser. Y va a tener un inconveniente, como podemos tener un inconveniente cualquiera de nosotros haciendo una cirugía en forma mecánica. Simplemente una hemorragia. Y observen ustedes, por eso este video está sin editar, a mí me gustan los videos crudos. Observen que este video, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando él está haciendo muy bien, por ser su primera vez, su cirugía con láser, y va a llevar por delante un pequeño vaso sanguíneo que va a empezar a sangrar en napa. Pero van a observar esto, él nunca deja de trabajar y busca una compresa, una compresión mecánica, una gasa, etcétera, ni una pinza hemostática, y van a ver lo que podemos hacer simplemente con un láser de 3, 4, 5 watts con una energía adecuada. Esto se hace, en este caso, con anestesia infiltrativa, una gota o tópica. Tenemos casos hechos con tópica también. Pero observen lo que pasa, ahí empieza. Y él entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. No, quédate en la lesión, le decimos. Era su primera vez, era su... fija, imagínense eso, ahí está, se queda en la lesión. No estoy carbonizando, no estoy utilizando un electrobisturí. No comparemos, otra comparación burda, es el láser con un electrobisturí. El electrobisturí es una tecnología totalmente diferente al láser. El electrobisturí carboniza, el láser es bien biológico. El láser elimina 5 capas de célula cada vez que corta. El electrobisturí 500. El electrobisturí me provoca carbonización. Observen ahí, ¿hay alguna carbonización? Nada, cero. Él logró la coagulación lo más natural posible y continúa con su cirugía. Aquí no damos puntos, aquí simplemente, como decimos, le damos un helado y le sacamos una foto a ese paciente y lo recitamos a las 24 horas. ¿Por qué? Porque no van a creer el posoperatorio que ese paciente va a tener solamente en 24 horas. Entonces, cuando hablamos de cambiar el chip, hablamos de una odontología diferente, una odontología distinta, ni mejor ni peor. El que nos va a decir si es mejor o peor va a ser ¿quién? El paciente, como yo siempre digo. También podemos utilizar no solamente el láser en cirugía, porque decimos el láser es muy bueno y lo comparamos con un electrobisturí para cortar. Sí, el láser sirve dentro de todo lo que hace para cortar, pero también nos sirve en esto, nos sirve en periodoncia. ¿Para qué? Para descontaminar. Y si tengo que hacer una cirugía periodontal también, pero imagínense, sin elementos químicos, sin clorexidina, sin lavajes, poder meternos en la bolsa periodontal con luz y sin modificar esa bolsa periodontal, eliminar microorganismos. Y les voy a mostrar este video está realizado por los alumnos de la Universidad White, donde damos nuestros posgrados en láser. Y esta es la técnica correcta. Paso el láser, observen cómo se ve la luz a través de la encía. ¿Hay sacado? No estoy eliminando, tampoco hay humo, porque si hubiera humo estaría cortando. Acá estoy descontaminando, simplemente disminuyendo la carga bacteriana que se encuentra dentro de ese surco. Y ustedes me dirán, sí, pero hay al cálculo. Perfecto, esta es la técnica correcta. Primero descontamino, ven cómo el láser se trasluce a través de la encía, luego elimino mi cálculo supra o subgingival. ¿Y con qué lo elimino? Con láser. No, mentira, el láser no sirve para eliminar cálculo. El cálculo, para hacerlo correctamente, lo hago con un ultrasonido, lo hago con una punta morse, con una cucharita o una cureta de Grace, como nos enseñaron en la universidad. Así hacemos el destartraje. Todo esto se hace sin anestesia. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero yo a veces le paso el cavitador y tiene una hipersensibilidad terrible mi paciente. Bien, ahí utilizo el láser. Y quito la hipersensibilidad con el láser también. Es fantástico. Entonces, después que saco el cálculo, sí hago ahora un remodelado gingival. Fíjense de vuelta la luz, cómo está en el fondo del surco, sin modificar el espacio biológico, sin alterar ese fondo de surco. En este caso combino 2 longitudes de onda, un diodo y un nervio, porque estoy buscando una resolución a mi problema diferente. Y esa es la técnica correcta. ¿Por qué? Fíjense cómo se trasluce a través de la encía. Eso se llama transducción de la luz. Después que hice eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vuelvo a pasar mi otro longitud de onda, un láser de diodo. ¿Para qué? Para cohibir ese sangrado, para que no haya hemorragia y no hago una cirugía a cielo abierto.
Ahora, si necesito hacer una cirugía a cielo abierto para colocar un relleno y membrana, ¿lo puedo hacer con láser? Sí, señores, también se puede hacer con láser. ¿Y saben qué es lo que puedo hacer después de esta técnica con láser o de una técnica convencional con láser para ayudar a la regeneración tanto del tejido blando como óseo? Una bioestimulación, hacer crecer tejidos duros o blandos con un láser diferente, con una potencia diferente y con una pieza de mano diferente. Observen en estos 20 minutos todo lo que el láser nos permite hacer en una odontología convencional. Pero hay que cambiar el chip. Nosotros tenemos que estar convencidos de que esto sirve. ¿Y saben quién es el que nos convence de que esto sirve? El paciente atendido. Ese es el mejor convencimiento, lo que siente ese paciente y ver el posoperatorio de estos tratamientos. Ni hablar en odontopediatría. Yo siempre digo, a manera de chiste, pero no tan chiste, si yo hubiera sido odontopediatra, hubiera sido millonario. Y aquellos odontopediatras deben vender un riñón en el mercado, comprarse un láser, porque los láseres para odontopediatras son caros, y seguramente al año van a recuperar ese riñón, van a poder comprarse su auto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense a un niño hacerle este tipo de patologías, frenectomías, caries penetrantes, biopulpectomías parciales, sin una sola gota de anestesia. De nuevo, sin una sola gota de anestesia. ¿A dónde va a mandar ese papá a sus hijos? ¿A dónde va a volver ese hijo a hacerse o ese nene durante muchísimos años? Probablemente traiga a sus hijos también al odontopediatra. Aquellos que son odontopediatras de muchos años saben qué es lo que ocurre cuando un chico está bien motivado y bien tratado, va a traer a sus hijos. Es una fuente inagotable de recursos. El láser fue creado, que eso lo vamos a hablar el miércoles, que me toca una nueva charla con ustedes específica de la operatoria dental trabajada con láser. Pero observen esto, observen y escuchen a este nene, donde se le hace, ¿se acuerdan cómo empezamos la parte quirúrgica en odontopediatría? Haciéndole una frenectomía lingual. Muy bien, tocate para la nariz. Muy bien. No puedo, decía. Esta cirugía de frenillo lingual, al igual que a la otra que la vieron con un punto retractor en la lengua, está hecha con un láser sin una sola gota de anestesia infiltrativa, solamente con tópica. Esta es la maravilla de esta tecnología diferente. Permitirnos hacer cosas que la parte mecánica, que la parte quirúrgica tradicional no me lo permiten hacer. Hacer esto sin anestesia, jugando con el niño, en un posoperatorio que podemos tardar 1 minuto o 10, de acuerdo si el chico es inquieto, y obtener esto, y darle de medicación un helado. Esto es lo que realmente a nosotros nos tiene que empezar a hacer pensar, que así como en bioseguridad tenemos una odontología diferente, tenemos también una odontología diferente que hace muchos años que existe en el mundo. No es de ahora, esto no es nuevo. Hace muchos años que esto existe. También vamos a encontrar seguramente entre todos los oyentes muchos que hacen endodoncia. Y el principal problema de los endodoncistas, ¿cuál es? El principal problema de los endodoncistas es poder matar a un señor que se llama Enterococcus fecalis, que se mete dentro de los canalículos accesorios o de los canales accesorios y es un potencial enemigo para un retratamiento o una reinfección de ese paciente. El láser acá no hace nada más que eso. No va a hacer apertura, no va a extirpar nervios en forma fascinante o a nivel películas. Simplemente el láser no me va a dejar ni Smith layer, es decir, para que yo pueda trabajar adentro de esos canalículos, si trabajo con un láser de Herbio, y si trabajo con un láser de diodo, me va a permitir a mí penetrar, y acá lo van a ver, luego que hago una endodoncia, mis canalículos dentinales quedan abiertos, los enterococos fecales, que son los que se encuentran en la foto de arriba a la derecha, se nos meten ahí adentro, y muchas veces el hipoclorito no llega. Por eso hay muchas fábricas comerciales que desarrollan técnicas como la técnica PIPS de fotona excelente o hidroacústica para que lleguen esas medicaciones más hacia el fondo. Pero yo les muestro la foto de abajo y les digo que este enterococcus fecalis penetra dentro de esos canalículos dentinarios entre 300 y 400 micrones. Y tenemos un láser que se llama láser de diodo, que tiene afinidad por los cromóforos, enterococcus fecalis, y empezamos a pensar de qué color es marrón, y mi láser tiene afinidad por los cromóforos melanina, que es oscura,
¿Qué hace ese láser? Es la luz que va a penetrar dentro de ese agujerito que vemos en la foto de arriba a la izquierda del canalículo hasta 1000 micrones. ¿Y quién la va a detener? Nadie detiene la luz. Traten de ustedes de cuando sale el sol o van a la playa al mediodía ponerse las dos manos adelante, y le va a dar un poco de sombra, pero siempre va a filtrar entre los dedos, o si no tenemos un buen blackout o una buena cortina, la luz va a pasar. Entonces, la luz va a entrar dentro de los canalículos y va a hacer que va a matar al enterococo fecalis, donde la parte química no va a llegar. La parte química llega hasta 100, 150 micrones. La parte lumínica llega hasta más de 1000 micrones. Hay un montón de estudios científicos. Volvemos a la cuarta diapositiva. Existe bibliografía de esto. No es mito, esto es realidad. Estomatología. El mejor aliado de la estomatología, Susana Tenenbaum, Uruguay, una pionera en tratar a aquellos pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, sobre todo los niños. Tenemos nosotros acá con la doctora Valeria Fernández y el Hospital Materno Infantil en Mar del Plata, hicimos una experiencia también y tenemos para hacer otra experiencia. Y nos hemos dado cuenta que si le aplicamos el láser 24 horas antes de que reciban la quimio, reduce en un porcentaje muy alto la aparición ¿de qué? De esta estomatitis. Esta estomatitis que se provoca por la forma medicamentosa, que se da no solamente en las mucosas bucales, en las mucosas anales o vaginales de los niños, o las niñas, perdón. Entonces, si yo puedo mejorar la calidad de vida, y aquí sí puedo sacar el dolor de esos pacientes, ¿por qué no lo hago? ¿Por necio o porque no lo conozco? Entonces, pensemos, investiguemos, ayudemos. Nosotros trabajamos con personas, somos efectores de salud, vendemos calidad de vida. Nos guste o no, nosotros tenemos que darle a los pacientes calidad de vida y eso depende de nosotros. Si no, venderíamos autos, propiedades y haríamos otra cosa. Fíjense la cantidad de cosas que podemos hacer en estomatología y entonces alguno me va a preguntar, ¿y qué pasa con aquellos pacientes con bifofonatos? Es fantástico. De hecho, con la doctora, que fue alumna también de nuestra diplomatura, con la doctora Marisa Eve Paz de Rosario, se está haciendo una publicación en un journal de un trabajo hecho con láser y pacientes con bifofonatos en una necrosis de un maxilar inferior, con grandes resultados. Entonces, yo con un láser puedo sacar la sintomatología, y ahí sí estoy de acuerdo 100% con la primera diapositiva, odontología sin dolor, en el momento, al igual que puedo sacar una hipersensibilidad dentinaria en el momento, entre 60 y 90 segundos. Así viene el paciente con un herpes. Entonces empezamos a hablar, herpes, virus. ¿Puedo trabajar también en forma preventiva en las mucosas yugales? Porque no sé si mi paciente está o no enfermo. Sí, también lo puedo hacer en forma preventiva. No es el caso. En este caso lo que estamos haciendo es quitar el dolor y van a ver la recuperación de estos tejidos. Aquí combinamos dos longitudes de onda, dos láseres diferentes, un láser de 660 y un láser de 940. Pero observen ustedes el tejido de este paciente, se le va del consultorio sin sintomatología y observen a las 24 horas cómo cambia. Entonces, ¿por qué no usar un láser? ¿Qué elemento mecánico me provoca esto? Ninguno. Fíjense la reparación de ese tejido. ¿Qué elemento químico me provoca esto? El Oralzone o todas las publicidades que tenemos que nos venden la cremita o el Lisovir. Esto me interrumpe la acción del herpes y tenemos para trabajar en dos formas, fase prodrómica o drómica, de acuerdo a cómo está el herpes, también en aftas recidivantes. Pero esto es lo más importante. Y acá sí tenemos que hacer hincapié en esto. Hay muchos pacientes que realmente sufren, como es el caso de este paciente, que quiero que escuchen su testimonio. José es un paciente que tiene neuralgia del trigémino, un paciente que dentro de su vida tuvo un montón de problemas a tal punto que ya ni quería duchar, ni podía bajar la ventana del auto y esto le ocasionaba muchísimos problemas. Hay muchos pacientes así. La neuralgia del trigémino de este paciente fue tratada, no me acuerdo si durante 2 o 3 semanas seguidas, luego paramos porque yo viajaba, pero quiero que escuchen los resultados de un paciente de, creo que eran 4 años de neuralgia del trigémino. Esto es bárbaro. Parestesias compresivas porque puse mal un implante, porque di una anestesia y toqué la lengua. El láser es fantástico. ¿Cuántos problemas nos resolvería un láser en el tema dolor o en el tema regeneración? ¿Sabíamos que existe un láser para hacer esto? Todos los láseres del mercado nos permiten hacer esto.
El tema es aprender, el tema es saber cómo, ¿eh? Porque todos tenemos miedo y decimos, y si lo hago mal, ¿qué pasa? ¿El paciente le va a doler el doble? No, no le va a pasar nada. Si conocemos la biología, si conocemos la fisiología, si sabemos cómo trabaja esta luz de acuerdo a su longitud de onda a nivel celular, en la mitocondria y en el lisosoma, o en el citocromo C oxidasa, que es el que va a captar la luz, no vamos a hacer ningún lío. Por eso, como toda tecnología, como todo, hay que estudiar y hay que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo no me podría comprar un CAD-CAM o un escáner ¿Qué tal? Mi nombre es si no aprendo. Estuve en neurología menos 7 años. Probé varios tratamientos sin éxito. Desde medicina alopática con anticonvulsivantes, antidepresivos, clonazepam, no sé qué cantidad de cosas me dieron. Sin éxito, para nada. Después probé, bueno, acupuntura me ayudó bastante y también probé gotitas de cannabis, no me sirvió para nada, y un montón de cosas más que la verdad que son indescriptibles. Bueno, y en enero del 2020 o diciembre del 2019 arrancamos con Martiniano el tratamiento de láser. Y bueno, si tenía el dolor, lo ponemos en una escala del 1 al 10, y 10 es el valor más alto. Yo arranqué con 10, a las 2 o 3 sesiones ya estaba en 7, 6, y bueno, y era increíble. De a poco, no sé, en 2 semanas ya estaba en 2 o 3, y bueno, hoy estoy de 0. Las sesiones eran de 5 minutos, salteadas a veces porque Martiniano tenía que viajar, o sea, por ahí hacemos una semana completa, fin de semana cortábamos, a la otra semana hacíamos 2 o 3 días, Martiniano viajaba, fin de semana, volvía, hacíamos 5 días, y bueno, así durante 1 mes y medio. Yo tuve muchos años este dolor, y realmente hoy no tenerlo es maravilloso. Nada, ¿qué puedo decir? La verdad que vale la pena hacerlo, no tenés dolor, no sentís dolor alguno, no tuve ningún tipo de mareo, ni dolor de cabeza, de nada. O sea, dolor de cabeza, el tradicional dolor de cabeza. Obviamente neuralgias tenía un poquitito, hasta que ya quedé sin neuralgias. Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, ojalá que el que tenga este dolor pueda acceder a este tratamiento. Muchas gracias Martiniano. Esto es lo más importante. Esta es la satisfacción que a nosotros nos permite a la noche ir a dormir y decir, misión cumplida. Yo particularmente, después de tantos años, este tipo de tratamientos, yo, porque lo tomé como mi norma, no los cobro. Porque ver la felicidad de ese paciente que puede volver a la vida, eso no tiene precio. Eso para mí ya llenó el alma. Seguimos, operatoria dental. Los láseres fueron creados en realidad para la operatoria dental. Todo esto que ustedes están viendo surgió después de estos láseres. Por eso les voy a dar el capítulo de operatoria dental el miércoles. En operatoria dental puedo hacer distintos tipos de tratamientos sin una sola gota de anestesia. Sí, podemos llegar hasta una cámara pulpar sin anestesia. Ahora, cuando toquemos la cámara pulpar, el paciente le va a molestar y le va a doler. ¿Estamos de acuerdo? Podemos eliminar material de obturación, composio. Hoy está muy de moda. Hoy Brasil, para que ustedes se den una idea, Brasil compran muchísimos equipos de láser solamente para quitar carillas. Sí, para quitar carillas, ni siquiera para hacer caries, ni siquiera para sacar composio, nada, solamente para quitar carillas. O para quitar braques transparentes. Me parece una locura, un despropósito con la cantidad de cosas que un láser nos permite hacer. Pero bueno, para que se vayan dando una idea de todo el abanico que los láseres nos permiten a nosotros poder hacer en la clínica diaria, ya seamos odontólogos generales o seamos especialistas. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos sirve para todas las especialidades. Todas, exactamente todas. Así trabaja un láser. Un láser no trabaja por fricción, no trabaja por contacto. Después lo vamos a hablar bien en operatoria dental porque el tiempo es tirano y si no Gastón me va a retar y todavía nos quedan como 30 diapositivas. Ortodoncia. ¿Qué puedo hacer con un láser en ortodoncia? Era lo que nosotros menos pensamos, que la especialidad a la cual fue la última que entró en lo que era la tecnología láser. Es donde decíamos, donde menos nosotros podemos utilizar un láser. Y fíjense,
Prevención de desmineralización utilizando un diodo con correctos parámetros para remineralizar esmaltes en surcos profundos. Grabado de esmalte, bien, lo puedo grabar con láser o con ácido. Remoción de brackets, como les decía recién, al igual que las carillas. Obviamente que un tipo de bracket, los transparentes, los de zafiro, no los metálicos. Manejo del dolor. Una vez más sale la palabra dolor. Siempre que poníamos un bracket, siempre que girábamos un tornillito, ese paciente ese día tómese un ibuprofeno que se le va a ir pasando con el correr de los días. Esto es lo más importante. Aceleración de los movimientos dentarios. Van a tener una clase magistral mañana de Samuel Ibarra, de Panamá, hablando de este tema específico. Tenemos en Argentina, en la UBA, Yannick Cavalieri y otros colegas que están trabajando también en lo que es ortodoncia y ortopedia, con láser, excelente. Reparación ósea post-expansión, tratamiento de los tejidos blandos. Miren todo lo que podemos hacer con un láser en ortodoncia. Amén de que podemos achicar nuestros tiempos con Invisalign. Yo de láser de ortodoncia no sé nada, por eso es importante que escuchen a los que realmente saben. Antes sí me tocó hacer esto como cirujano, sí me tocó hacer estos agujeros, dar esos puntos para hacer la tracción de esto. Hoy podemos hacer lo mismo de esta manera, con anestesia tópica. Y si tenemos que sacar hueso, lo podemos sacar con láser, obviamente un láser adecuado para eso. Vuelvo para atrás, observen. Así es lo que hacemos habitualmente en este tipo de caninos o en este tipo de procedimientos. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo? Sí, de esta manera. ¿Cuál va a doler menos? ¿Cuál va a tener el mejor posoperatorio? Quiero que vean esto, lo mismo que hicimos de aquel lado, de esta forma. Entonces después vienen aquellos que me dicen, sí, pero ¿qué pasa con la encía queratinizada en un canino por vestibular? Muy buena pregunta. Y si yo les digo que existe una técnica con láser para generar encía queratinizada, ¿qué me dicen ustedes? Bueno, no se lo pierdan a Fernando Madiquian, que también va a hablar de esto, y que también va a hablar en otros cursos o en otros temas que él tiene, de encías queratinizadas, cómo lo hacemos con láser. Gianluigi Casaniga, en Italia, hace lo mismo. Fíjense todo lo que un láser me permite hacer. Miren la diferencia entre uno y el otro, pero miren esto, ese es el postoperatorio inmediato, y observen a las 24 horas. ¡Wow! Eso es lo que a mí me dan los láseres, que no me lo da ningún elemento mecánico, llámese fresa, llámese bisturí, llámese forceps, etcétera, etcétera. También podemos hacer esto, obviamente con anestesia tópica, con un láser distinto, con un láser de diodo, porque el canino está prácticamente visible. Entonces simplemente en 10 segundos, sin sangrado, sin hemorragias, ponemos una anestesia tópica, utilizamos un láser de diodo, hacemos una ventana, pegamos el bracket y el ortodoncista feliz y el paciente feliz. Así es el postoperatorio inmediato de ese paciente. Todo lo que nosotros podemos hacer con un láser. Acuérdense, no hay un solo láser. Los odontólogos necesitamos 2 longitudes de onda como mínimo para cubrir el espectro 100%. Pero si tenemos una longitud de onda, podemos hacer muchísimas cosas. Acelerar los movimientos dentales. Lo dejo a Samuel, que seguramente lo va a explicar mañana. Articulación temporomandibular. Hemos hecho un trabajo con la doctora Andrea Sangorrín, con Celina Gil en La Plata, sobre dolor, sobre la relajación muscular y sobre regeneración. Van a tener la posibilidad de escucharlo a Bedoya, de Colombia, en estas charlas así informales que vamos a dar durante estos 10 días, donde va a hablar de reposicionamientos mandibulares y fijación con láser. ¡Wow! Cosas impensadas para los que hacemos láser allá en el año 96. Jamás pensábamos que todo esto se podía hacer con un láser. Implantología es una de mis especialidades. Empezamos en implantología utilizando el láser solamente para hacer este tipo de procedimientos. Implantes de 2 fases, que no fueran ni ITI ni nada. En esos implantes de 2 fases lo único que hacíamos era eliminar, conservando papilas, conservando tejido, eliminábamos sin una sola gota de anestesia, esto está hecho sin anestesia, el tejido para colocar que una abutment o una emergente. Pensamos un poco más allá, empezamos a innovar, porque yo tengo una frase que digo que innovar es correr el límite para crecer. Hoy ponemos y preparamos el lecho óseo, muchos de ustedes habrán escuchado alguna conferencia mía durante estos últimos 40 días, colocamos y preparamos el lecho óseo con láser. No solamente el láser es para descubrir implantes y para poner abutments sin sangrado o hacer un escaneado con el T-Bay en el momento. Es muy importante. Todos aquellos que tienen un escáner deberían tener al mínimo un láser de diodo. ¿Para qué? Para que sus procedimientos de escaneo sean simples y sencillos. Que no haya sangrados.
Entonces, fíjense todo lo que nosotros nos puede resolver un láser, pero tenemos que cambiar el chip. No nos tienen que imponer que el láser es bárbaro. No sirve lo que yo les diga. Sirve cuando ustedes estén dispuestos y quieran cambiar el chip y quieran hacer una odontología diferente. De eso no depende de un profesor, ni depende de un posgrado. Eso depende de las inquietudes que cada uno de nosotros tenga en su interior y las ganas que tenga de cambiar. En implantología colocamos implantes, hacemos ventanas laterales del piso del seno, lo van a escuchar también el doctor Mariano Chuchurro con unos casos extraordinarios. Y también tratamos esto, una patología nueva que se instauró en los últimos 20 años, que no la aprendimos en la universidad. Yo, que soy viejito, no me enseñaban perimplantitis en periodoncia. Hoy en periodoncia, en los posgrados, se enseña perimplantitis, porque pusimos muchos implantes, muchos bien y muchos mal, muchos con problemas. Y ese problema se llama perimplantitis. Inflamación, mucositis, pérdida de tejido blando, pérdida de tejido óseo. Sí, señores, George Romanos habla mucho de la utilización del láser como un medio eficaz en la perimplantitis, para no dañar subestructuras, ni implantarias ni perimplantarias. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si en ortodoncia puedo acelerar los movimientos, es decir, acelerar las regeneraciones y neoformaciones, ¿podría yo acelerar los procesos de oseointegración? Sí, si un traumatólogo aplica el láser en una fractura para reducir los tiempos y nosotros colocamos un tornillo en la boca o un implante y tenemos sangre y aumento de la microcirculación periférica y un montón de factores fisiológicos, sí, el láser sirve para asegurarnos, no con esto significa que tenemos el éxito al 100%, pero para así mejorar la oseointegración. Estético o facial. ¿Qué hicimos los odontólogos? Los odontólogos empezamos a hacer cosas que sean más rentables, porque la rentabilidad de nuestro consultorio iba decayendo, y empezamos a hacer ¿qué? Botox, hialurónico, blanqueamientos. Blanqueamientos se hacen con láser. Engrosamiento de labios se hace con láser. Eliminación de arrugas, código de barra, levantamiento de las comisuras se hace con láser. Y no hablamos de los ojos porque no nos corresponde a los odontólogos, pero sí, con nuestro mismo equipo, un dermatólogo o un cirujano plástico podría hacer otras lesiones u otras partes del rostro o del cuerpo. Por eso les quiero mostrar algo de lo que hacemos con láser. Esto se hace sin anestesia, eliminación de los códigos de barras o de las arrugas. Es un placer esto para los pacientes. Esto se hace sin anestesia, sin inyecciones, sin quirófano. Obviamente, con un láser acorde para esto, que es el mismo láser que usamos nosotros los odontólogos. No es que tengo que ir a comprar un láser para dermatología. Y obtener este tipo de resultados. ¿Vamos bien, Gastón, con el tiempo o me queda un chiquitín? Si no, me avisás. Sí, vamos perfecto, doctor. Gracias. Te prometo que en 10 termino. 8. Entonces, un procedimiento que los odontólogos no hacíamos, pero sí después que hacíamos una gran rehabilitación nos decía el paciente, y tengo el labio finito, y tengo un montón de arruguitas, ¿no me saca, doctor, estas arrugas? Antes, cuando hacíamos prótesis completas, le sacábamos las arrugas porque engrosábamos con el plástico. Hoy no, hoy tenemos una odontología diferente. ¿Entienden cuando yo hablo de odontología diferente? Hoy ya las prótesis completas prácticamente no se utilizan las técnicas regenerativas, se utilizan las técnicas donde nosotros trabajamos sobre los tejidos del propio paciente. Bueno, acá tenemos una alternativa que nos va a dejar dormir más tranquilo, que no nos vamos a tener que inyectar botox, que no vamos a tener que inyectar hialurónico, que no vamos a tener una mala praxis, que vamos a poder engrosar los labios, le podemos dar la comisura de guasón. Imagínense, y vuelvo a lo mismo, con una energía acorde, acá estamos haciendo una ablación subsuperficial del tejido, hacer esto en la mucosa oral, en algún paciente que no sabemos si tiene o no, por ejemplo, coronavirus. Si nosotros trabajamos con esto en todas las mucosas, estamos eliminando todo tipo de microorganismos de la orofaringe. Ese es un tema aparte. Quiero que vean el antes y el después de este paciente para pasar rápidamente a otro caso de manchas, que por ahí no las vamos a hacer nosotros, pero sí las puede hacer un dermatólogo. Observen el antes y el después, y ya con eso nos queda un caso más y vamos terminando ya esto.
Engrosamiento labial, como les decía, todo sin anestesia, pero observen esto. El postoperatorio inmediato, a los 7 días, antes, y observen el final. Cambió, ¿verdad? Esto es mágico, esto es lo que nos permiten a nosotros hacer los láseres. Como en este caso también de esta paciente, donde lo que vamos a hacer es trabajar sobre las manchas de la cara. Observen esa mancha de ese paciente. Vamos a adelantar por un tema de tiempo, porque a mí me apasiona esto y si no me quedo corto de tiempo. Así se trabaja, sin una sola gota de anestesia. Paciente atendido también en nuestra diplomatura de la UAI, hecho por un alumno, en un paciente de curso. Cuando nuestra alumna trae sus fotos postoperatorias, debía ser honesto y sincero, ni nosotros creíamos el resultado. Hay una técnica para sacarlo, obvio. Esto se hace sin anestesia. Y hay una técnica. Esa técnica tiene una cierta cantidad de energía y un límite hasta donde trabajamos, porque yo lo que no quiero es que nos quede una cicatriz. Pero observen la evolución de esta paciente. 7 días. Las fotos están con el mismo aro para que se den cuenta. Observen, esa es la lesión. 14 días. Hay más manchas. Vamos a probar con una. Observen la lesión a los 21 días. Y miren cómo estaba. Entonces, el láser nos ayuda también, miren cómo terminó, en la estética orofacial. Un elemento más o un procedimiento más. Ni hablar de esto, regeneración de tejidos. Seguramente tendremos una clase magistral de regeneración ósea, aumento vertical y horizontal en hueso, en odontología, con Fernando Mediquian. Pero lo mismo podemos hacer no en tejidos orales, sino en tejidos corporales. Y siempre yo muestro este caso. Muchos lo van a ver, pero esto es lo que a mí me fascinó y es lo que me cambió no solamente mi filosofía de vida, sino que me cambió mi forma de trabajo y mi forma de tratar a los pacientes. Porque si hablamos de dolor, imagínense, este es un talón de un peridiabético, paciente con morfina, paciente postrado, con cannabis, como nos contaba el de la neuralgia del trigémino, paciente al cual iban a amputar su pierna. Imagínense el sufrimiento de este paciente. Solamente se le aplicó jabón blanco y láser. A los 10 días, observen, a los 15 días se saca la fibrina, hay una técnica, se va eliminando la fibrina para que haga cicatrización por segunda. Ya a los 15 días este paciente no tomaba ningún tipo de medicación oral. 25 días, 40 días, 60 días. 2 longitudes de onda combinamos para lograr a los 70 días este resultado. Esto fue brillante. Esto que yo les voy a mostrar ahora de una paciente que no podía caminar, no tiene precio. No la pierna ni el dolor. ¿Cómo andas de la pierna? ¿Bien? Esta me pesa acá, pero son las quebraduras. No, pero la que habíamos, la que tenía el problema de la diabetes, ¿cómo anduvo? Bien. ¿No duele más? No. Esa señora era mi mamá. Imagínense la satisfacción como hijo de no cortarle la pierna a un paciente con úlcera diabético, de quitarle el dolor y de que vuelva a su vida normal. Y que fallezca, pobrecita, después, pero de viejita, no por ese tema. ¿Entienden que es un tema de cambio de chip? ¿Entienden que el láser es fantástico? ¿Y entienden cuando yo me discuto o me enojo con aquellos que dicen que el láser no sirve? ¿Cuánto estudiaron de láser? ¿Cuánto aprendieron? ¿Y cuánto hicieron clínicamente para decir esto no sirve? Entonces, el láser no es un mito, el láser es una realidad. Realidad es todo aquello que acontece de manera verdadera o cierta. No es una fantasía ni está en la imaginación de los que usamos láser, de los que fabrican láser o de los que venden láser. Es real, por lo tanto existe efectivamente. ¿Y saben cómo lo medimos nosotros, los odontólogos? En la clínica, como yo siempre le digo a los alumnos, en la trinchera. Tiene resultados excelentes en materia de descontaminación,
para corte, para regenerar tejidos, tanto blandos como duros. Pero esto es lo más importante, un altísimo grado de satisfacción por parte de los pacientes, con posoperatorios menos traumáticos. No existe paciente tratado con láser que diga, no, vuélvame a tratar con la turbina, con el torno, con el bisturí. No existe, no existe. Esta tecnología nos permite tratamientos más confortables para el paciente, sin dolor y mucho más predecibles. Reduciendo, y ahí sí estoy de acuerdo con nuestro eslogan de estos últimos 4 días, la terapia medicamentosa y la anestesia en el 90% de los casos. Por eso decimos que el láser es odontología sin dolor. Pero mi pregunta es la siguiente. Es mi pregunta. Si todo esto está tan lindo, todo esto es real y todo esto es cierto, ¿por qué no usamos los odontólogos láser en odontología? Y por eso pongo mi foto, porque es lo que yo me pregunto y es lo que yo me respondo y lo que le respondo a la industria, lo que le respondo a los colegas y lo que le respondo a los médicos. ¿Por qué no usamos láser en odontología? Primeramente, todos dicen que el láser es caro. Y yo les puedo decir que hay elementos muchísimo más caros que un láser que provocan muchísimos menos beneficios. Y no me voy a poner a nombrarlos, todos ustedes saben que son cosas caras y que son cosas baratas. No nos vamos a poner en un curso de marketing. Caro es aquello que no me provoca ningún beneficio. Un viaje es caro, porque no es una inversión. El láser es una inversión. Y sobre todo una inversión en nuestra fuente de trabajo, que son nuestros pacientes, que son los que nos dan de comer todos los días. Pero yo digo que en el número 1 no es porque sea caro, es porque no saben que existe, porque el láser no se difunde. Nos costó muchísimos años lograr que universidades en Argentina y en toda América Latina, lo cual me enorgullezco hoy, pudiéramos empezar a hablar de esta tecnología fascinante, y tenemos láseres en pregrados, en posgrados, sociedades argentinas de láser, sociedades latinoamericanas de láser, y saben que exportamos clínica de América Latina para Europa. Eso es fantástico. Escucho esto, que el láser no sirve, y a eso sí me peleo y lo combato, y los invito a todos ustedes que hoy escucharon esta charla y a todos los usuarios de láser que no permitamos más que digan que el láser no sirve. Digámosle, refutemos el láser no sirve con vayamos a estudiar y vayamos a aprender. Pero lo que a mí también mucho me preocupa, por eso este proyecto de Gastón me encantó, es que hay muchos usuarios que tienen un láser y no lo utilizan, porque no saben cómo utilizarlo, porque fueron presas de simplemente vender un equipo de láser. Ya está, tengo el equipo, ya me lo vendieron y ahora arréglatela como puedas. Bueno, por eso la educación continua es muy importante. Señores, no usamos láser porque estamos acostumbrados a un chip que aprendimos desde la facultad, que es la parte mecánica, y está muy bien porque no enseñan en las universidades con láser. Hoy tenemos universidades con láser en Argentina, Mar del Plata, que ya enseñan láser en el pregrado, la Universidad FASTA de Odontología. Eso es brillante. Entonces ya ese chip va a ser distinto al cual trajimos todas estas generaciones de odontólogos. Entonces, nos enseñaron a trabajar con elementos mecánicos, pues ahora saben que existe un elemento lumínico. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y con esto voy terminando, Gastón. Pongo esta frase: el nivel más alto de ignorancia es cuando rechazamos algo de lo cual no sabemos. El primer mecanismo de defensa que tienen los seres humanos y sobre todo los profesionales, porque se piensan que saben todo por el solo hecho de ser profesionales, y eso es una gran mentira. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo cuando doy una charla y un curso aprendo de mis alumnos, y mis alumnos me mandan a seguir aprendiendo. Todo el tiempo hay que aprender. Pensábamos que sabíamos todas, llegó el coronavirus y no sabemos absolutamente nada. Y nuestra odontología cambió una vez más. Y nos tenemos que adaptar todo el tiempo, tenemos que estar aprendiendo. Por eso el láser no es nuevo, el láser vino hace muchos años para quedarse y el láser es una realidad. Bajamos los decibeles, tomamos aire, contamos hasta 3 y con esto vamos con nuestra última diapositiva del día de hoy. Si ya sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Eso lo dijo Confucio y me parece una frase extraordinaria para terminar el día de hoy con respecto al cambio de chip. El chip lo cambian ustedes, no se los cambia nadie. Gracias, Gastón.